De nuevo estamos en nuestros servicios informativos. Bienvenidos para conocer la actualidad y la realidad de lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en Membrilla. Lo repasamos, pero comenzamos como siempre en titulares. Esta se puede convertir en la primera semana en la que no suben los contagios desde antes de Semana Santa. Algunas citas tradicionales de este mes ocuparán nuestro tiempo en el informativo y también en la programación de la semana, pero sobre todo prestaremos atención a las cruces y los mayos. Conoceremos más sobre esta enfermedad autoinmune que no tiene cura y que celebra su Día Mundial con la esperanza de alcanzar más visibilidad y mayor atención por parte de la Administración. Y en el tiempo del deporte, la jornada de descanso de Primera Autonómica Preferente nos deja solo con el partido del juvenil que cayó por 2-1 en La Solana. Se siguen produciendo más contagios de los que nos hubiera gustado, pero al menos se ha reducido el ritmo. Las cifras de la semana del 19 al 25 de abril podrían quedar, tras la actualización de los datos, por debajo de las semanas previas. De momento, en estos 7 últimos días que ha contemplado la Consejería de Sanidad, hablamos de menos de 460 casos en toda la provincia. Concretamente han sido 453 contagios en la última semana contemplada, lo que supone 104 menos en relación a los datos definitivos al cerrar el recuento de la semana anterior. A pesar del descenso en el ritmo de contagios, la pandemia sigue dejando una incidencia acumulada en 14 días, a nivel provincial, superior a los 204 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que se refiere a los municipios del área de gestión integral de Manzanares, tanto San Carlos del Valle como Llanos del Caudillo vuelven a estar entre las localidades que no registran contagios. Membrilla arroja un solo positivo, mientras que Manzanares y La Solana registran cifras menores a las de la semana previa y pasan de los 19 y 18 contagios respectivamente a los 13 y 15 que han tenido en la última semana registrada. Alhambra es el único municipio que se desmarca y ve aumentar sus contagios, que de 3 casos entre el 12 y el 18 de abril pasa a registrar 9 entre el 19 y el 25 del pasado mes. De los 102 municipios que componen la provincia, en 65 no se han registrado contagios entre el 19 y el 25 de abril, 11 más que en la semana previa. En los últimos 14 días han sido 50 los municipios que no han reportado casos de COVID-19. En 33 localidades han bajado los contagios, destacando los descensos registrados en Socuéllamos, que de 46 casos pasó a 21, y en Santa Cruz de Mudela, que ha registrado 10 positivos cuando había arrojado 33 en la semana anterior. Por el contrario, los contagios ascienden en otras 15 localidades, entre ellas Ciudad Real pasa de 20 a 29 contagios. A pesar de la mejoría en las cifras, todavía hay localidades con un alto índice de positivos. Puertollano, por ejemplo, ha registrado 65 casos en la última semana y Valdepeñas 112. Ahora mismo la atención está puesta en qué pasará cuando decaiga el estado de alarma, pero mientras llega ese momento empiezan a celebrarse las comuniones e incluso confirmaciones. Con la llegada de mayo se abre el calendario de comuniones, que suponen uno de los periodos del año más importantes para la hostelería, más aún en el actual contexto en el que han visto muy lastrada su economía por la pandemia y las medidas restrictivas. La intención es poder desarrollar la actividad sin que se disparen los contagios, porque sería algo que serviría de excusa para volver a cargar las tintas contra este sector. Pero además de las comuniones, el pasado fin de semana se celebraron confirmaciones que habían quedado pendientes con la llegada de la pandemia. Los confirmantes han sido un grupo de unos 40 alumnos de tercero de la ESO, que en grupos de 10 y repartidos por las misas del fin de semana han podido recibir el sacramento de la confirmación acompañados de sus familias y sin vulnerar el límite de aforo. Pero la pandemia nos ha dejado alguna particularidad más, como nos ha desvelado Raúl López de Toro, párroco de la iglesia de Santiago el Mayor, antes de las confirmaciones. El obispo o los vicarios pues han delegado en mí porque no pueden venir. Entonces, como novedad también, pues lo va a confirmar el párroco en este caso. Entonces voy a hacer como si fuera el obispo. No soy el obispo, evidentemente, pero bueno, pues tenemos esa delegación y pues también va a quedar un poco como anécdota de que van a ser confirmados por el párroco.
Y durante esta semana seguiremos hablando también de grupos culturales de Membrilla y de cómo están viviendo esta situación de pandemia. Pero ante el fin del estado de alarma y la incertidumbre de cómo se van a controlar los escenarios que puedan ocasionar o desencadenar líneas de contagios, nos preguntamos si estos grupos van a retomar la actividad y si han pensado en de qué forma lo van a hacer. En esta ocasión hablamos con Antonio Márquez, director del grupo cultural y teatral Las Andanzas de Don Félix, que cuando llegó la pandemia y el primer confinamiento se encontraban a un mes escaso de estrenar su próxima obra, La Dama Boba, de Lope de Vega. Durante todo este tiempo no han tenido oportunidad de ensayar y están llevando toda la situación con la paciencia que pueden. Márquez nos ha reconocido que los actores piensan algo en su papel, pero sin que sea una obsesión. Todos nos une un nexo de unión, que es el gusto y el disfrute del teatro. Entonces sí es verdad que algunos te dicen, oye, pues he recordado esta frase, o le da una vueltecilla, o me viene a la cabeza en esta situación. ¿Por qué? Porque los llevan muy interiorizados, es decir, ellos se meten en sus personajes y en cualquier situación cotidiana de la vida que pueden ellos refrescar o recordar esa situación, pues les viene a la cabeza y sí que lo hacen mención. Ya tanto como dedicarle un repaso quizá pues temporal o esporádico a la obra, no creo, porque ahora mismo no es necesario. Como todos, están deseando que la situación cambie y que nos permita volver a nuestra vida, aunque eso sí, hay que hacerlo con seguridad. Precisamente por eso no se plantean retomar la actividad cuando decaiga el estado de alarma y creen que lo mejor será esperar a que la situación sea realmente segura. Lo más importante es tomar las cosas con responsabilidad y sobre todo con empatía. Entiendo que también haya gente que quiera retomar y, por supuesto, respetamos todo tipo de decisión. Lo principal es que hay que ser empáticos, yo creo, en esta situación, más que responsables, empáticos. Si hay gente que quiere hacerlo, hay que entenderlos y tenemos que pensar que hay un motivo, evidentemente. Y creo que se puede llegar a desarrollar, porque atendiendo, como decía, todas las medidas sanitarias, se puede avanzar. Pero nosotros no estamos todavía convencidos al 100% en nuestro grupo de que haya que forzar la situación, de que haya que hacerlo de manera inminente, una vez que se levante todo. Entonces creo que vamos a esperar un poquito a que vaya desarrollándose todo y vamos viendo un poco la evolución. El grupo, que tiene en torno a una quincena de miembros, se reparte las tareas propias de una compañía de teatro y no solo actorales. Algunos de los integrantes aprovechan su experiencia profesional para aplicarla a la pasión del teatro amateur. La situación de verse ante la pandemia sin un protocolo dictado por la Administración puede ser nueva para la cultura, pero los centros educativos ya tuvieron que enfrentarse a ella el pasado mes de septiembre. Hemos querido saber qué tal han desarrollado el curso y si creen que habrá protocolo por parte del Ministerio para el que viene. En el Colegio San José de Calasanz, como en tantos otros por toda la geografía nacional, los protocolos de prevención y las medidas anti-COVID han sido las que diseñaron los propios miembros de la plantilla docente en los meses de verano del pasado año. Fue todo un acierto hacerlo así, porque como todos sabemos, el protocolo que el Ministerio de Educación prometió hacer llegar a todos los centros nunca se plasmó en una realidad. Aún así, las cosas han ido bien durante este curso que entra ya en su recta final y los casos han sido pocos y normalmente generados fuera del centro, en otros entornos que se han mostrado menos seguros. Dentro de las aulas no ha habido contagios. Cuando ha salido un caso de COVID en el colegio, que nos lo han comunicado, que hemos tenido que hacer, enviar esa información del anexo 3, comunicando esos contactos estrechos dentro de las aulas y demás, y luego después, cuando se procedía al confinamiento del grupo y se les hacía la PCR al resto de niños de los grupos, no salían positivos en esas PCRs. Entonces, la verdad es que en ese sentido pues estamos contentos porque ves que estás aplicando un plan, que lo estás llevando a cabo y que el plan funciona. Recientemente han finalizado el plazo de reserva de plazas sin ningún tipo de problema para cumplir con los ratios y dentro de 2 meses acometerán la reforma de la Junta Directiva con la renovación de cargos correspondientes. En cuanto a los protocolos contra la pandemia, esperan que si en esta ocasión el Ministerio tiene algo que decir, no sea para cambiar lo mucho bueno que han logrado durante el presente curso. No sé sinceramente cómo se acogería eso. Porque depende de los cambios que introduzcan, claro, lógicamente, si se introducen pocos cambios en ese protocolo y se acerca mucho a lo que nosotros ya tenemos, vale, pero si nos cambian muchas cosas, pues es otra vez como decir, venga, lo que hemos hecho no vale, o vale esto sí, pero esto no, quizá no sea el momento de introducir tantos cambios.
En el centro están satisfechos con el resultado de las medidas que han tomado, pero sobre todo se sienten orgullosos de lo bien que los pequeños se han adaptado. Niños y niñas de todas las edades han sabido darnos una lección a todos de responsabilidad y de observancia de las medidas preventivas. Arrancamos el mes de mayo y ante tanta incertidumbre hay cosas que son seguras, como por ejemplo que el día 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. Se trata de una enfermedad autoinmune y bastante desconocida para la sociedad. Por desgracia, también guarda aún muchos misterios para la medicina. Esta es precisamente una de las reivindicaciones que hacen desde la Asociación de Lupus y Enfermedades Autoinmunes de Castilla-La Mancha, que no existe un tratamiento específico para el lupus. El próximo día 10 de mayo es el Día Mundial de esta enfermedad y será el momento de pedir más atención y de algunas mejoras, como por ejemplo un centro que reúna a distintos especialistas para el tratamiento específico de esta patología y evitar así un mayor número de desplazamientos o que el paciente vaya rebotando de centro en centro y de médico en médico. Siempre hemos dicho que se cree una unidad de autoinmunes en Castilla-La Mancha, pero no solo para el lupus, hay muchas enfermedades autoinmunes y no pretendemos que se cree una en cada provincia, no, pretendemos que se cree una a nivel de Castilla-La Mancha. También queremos que se creen equipos multidisciplinares, porque nosotros, pues como he dicho, que afecta a varios órganos, pues tenemos que estar deambulando de un especialista a otro pues prácticamente todos los días y esto conlleva, si estás trabajando, pues lo que conlleva de pasarte todo el día en el hospital. De la otra manera, irías un día, se ahorraría en prueba. Los enfermos de lupus se han sentido olvidados durante la pandemia y han tenido que aplazar consultas, pruebas y tratamientos a consecuencia de la situación sanitaria, pero también denuncian la incertidumbre a la que se ven sometidos. Al principio de dicha pandemia se les consideró pacientes de riesgo, ya que para combatir sus dolencias se les administra medicación que deprime su sistema inmunológico, pero a la hora de la vacuna ya no se les está teniendo en la misma consideración de especialmente vulnerables y por tanto no se les ha vacunado, más allá del turno establecido por edad para cualquier ciudadano. Ahora para la vacuna no somos pacientes de riesgo. No nos han vacunado. Han vacunado pues por edad, según las edades, van vacunando según las edades, van vacunando a los maestros, pero no tenemos preferencia para las vacunas ni nada. El lupus es una enfermedad autoinmune grave que puede llegar a acabar con la vida del paciente y que requiere de más inversión en investigación. En Membrilla Televisión le queremos dedicar tiempo a esta enfermedad para ayudar a darle mayor visibilidad y que sea más conocida para la sociedad, ya que para la medicina sigue siendo una enfermedad incurable que esconde muchos secretos. Y no podemos terminar este tiempo de información sin hablar del pleno ordinario del mes de abril. En él, el Ayuntamiento de Membrilla, entre otras cosas, ha aprobado el nombramiento de una juez de paz y la continuidad de esta televisión. La sesión plenaria volvió a estar marcada por la unanimidad en la toma de decisiones y la sintonía de diálogo productivo que es costumbre en Membrilla. Así se demostró a la hora de aprobar cuestiones tan importantes para el municipio como el informe de control financiero del ayuntamiento, que es una medida para fiscalizar los gastos que se realizan en los municipios y que se impuso por decreto en 2017. Aunque hasta el pasado año fueron muy pocos los ayuntamientos que cumplieron con esta norma y que para muchos municipios pequeños conlleva un gran trabajo que puede sobrecargar al personal, el Ayuntamiento de Membrilla lo ha afrontado como una garantía más de transparencia. Pero también se tomaron otras medidas de forma unánime, como la propuesta de nombramiento de juez de paz titular a favor de María del Mar Sánchez Jiménez, una de las dos solicitantes de la plaza. Uno de los cargos más complicados y peor remunerados de los que existen. Entonces, felicitar, pero también agradecer que se haya prestado a realizar esta labor que a nivel jurídico es muy importante y bueno, pues que estamos seguros que lo va a realizar bien y así lo hemos acordado los dos grupos. Bueno, pues dar la bienvenida y felicitar a María del Mar pues bueno, como la nueva juez de paz y desearle lo mejor y bueno, desde luego que imprima su personalidad y nada, y a que ejerza las funciones cuando le toque de este cargo y ya está, que normalmente
Pensamos que son menos, pero son más de las que pensamos. También se aprobó la oferta pública de empleo para 3 policías locales y que junto a la próxima incorporación de otros 3 agentes completarían la plantilla de que puede disponer la localidad en base a la normativa actual. Bueno, con esta propuesta se pretende aprobar la oferta pública de empleo de las 3 vacantes de policía local que existen en la plantilla, y cuando se cubran estas 3 plazas de policía, pues se quedará cubierta toda la plantilla de la policía local. Lo que preocupa a los vecinos es el número de efectivos policiales y bueno, pues nos alegramos de que sean otras 3 plazas las que se convocan ahora desde este ayuntamiento, pues para ir completando, como bien decía el señor alcalde, la plantilla. Y bueno, de este modo, y teniendo en cuenta que pronto se incorporan los 3 agentes que ya aprobaron, pues esperemos que dentro de poco tengamos esa plantilla que tanto nos han demandado, supongo que a ustedes también, y puedan ejercer sus funciones. Pues constantemente las corporaciones de los municipios pequeños tenemos que andar constantemente convocando plazas y preparando posiciones que cuestan un buen dinero y mucho esfuerzo por parte de las plantillas para dotarnos de policía que a los 2 años terminan yéndose a otro municipio, cuando los pueblos pequeños hemos sido los que hemos pagado durante el tiempo de la formación. El portavoz del equipo de gobierno denunciaba esta situación a la que están sometidos los municipios de menos de 15.000 habitantes y que supone un gasto económico que, dijo, alguien debería solucionar y escuchar a estas localidades. En el Pleno también se aprobaron otras cuestiones como la rectificación del inventario del ayuntamiento, así como una nueva bonificación de ICIO y tasas de obras a una vecina menor de 35 años por la construcción de su vivienda. Por cierto que en la sesión quedó confirmado el aumento en el número de jóvenes que están construyendo su vivienda en Membrilla. Además, se rechazaron por unanimidad las alegaciones de Acciona Agua Sociedad Anónima por la incautación de garantía del contrato de depuración de aguas residuales 2008, pero desde el ayuntamiento se señaló que no pueden devolver ese dinero a una empresa que no ha prestado el servicio en base a lo contratado. Y no podemos olvidar que también quedó aprobado el acuerdo relativo a la gestión directa del servicio público de televisión digital por ondas terrestres, que garantiza la continuidad de Membrilla Televisión. Nuestra televisión tiene la situación que tiene ahora mismo y ya veremos, como comentábamos en la comisión, si habrá que hacer algún ajuste posteriormente, pero en principio estaremos de acuerdo con la propuesta que se trae a pleno. Mantenernos en el uso de este servicio que se está prestando a los vecinos de Membrilla y que es de bastante aceptación, y es lo único que pretendemos, mantenernos en las condiciones en las que estamos. No queremos ni más ni menos que lo mismo. Y con el mes de mayo llegan también las cruces y los mayos. El ayuntamiento animó a los vecinos a que participaran y las cruces de aquellos que se inscribieron, una decena, han podido ser visitadas durante la tarde del domingo 2 y la mañana del lunes 3. Por si acaso no tuvieron oportunidad de verlos, sepan que Membrilla Televisión se las va a ofrecer en la programación de esta semana. Llegamos a mayo, llegamos al mes de las flores, al mes dedicado a la Virgen y el mes en el que contemplamos también algunas de nuestras tradiciones más arraigadas, como las cruces y los mayos. La música y ese arte floral y decorativo se dan ahora mismo en muchas viviendas y se van a dar también en las de ustedes, porque Membrilla Televisión les va a trasladar las cruces que se han elaborado, su medio, su temática y todo lo que se esconde detrás de esto que han querido facilitar 10 vecinos de nuestra localidad. Pues este año en la cruz de los vecinos de la plazoleta Las Monjas hemos montado la cruz, como nosotros llamamos, con un plan B. Y hemos querido representar un pequeño montaje de la vida de Jesús, tanto su muerte y resurrección de la vida de Jesús. Que desde que empezó la pandemia, pues el año pasado, dije, pues vamos nuestras tradiciones y dando gracias a la Santa Cruz para que nos dé toda la fuerza que tenemos que tener en todo lo malo que venga en la vida. Tocaba poner la 13, sabes que la 13 trae mal, sí, y el año pasado puse en el balcón un poquillo también, y este año la tenía dentro. Lo que pasa que como he visto la de Serrano, que la tenía fuera, pues digo a mi hija, vamos a cambiarla, ya tú cancela. Pues
Este año va como si fuese del campo, cosa de olivo y de montaña, es lo único que puede llevar. Lo veo que creo que sí, que el año que viene podamos ya vestirlo como todos los años y ya tener más fiesta y más ambiente. Pues la he montado un poco simple porque tampoco es una cosa que tenga que ser muy compleja. Entonces le he puesto un fondo azul, la Virgen del Espino, la Sagrada Familia como sale San José y es el año dedicado a San José. He puesto 4 macetas, 4 cositas, lo mínimo para mantener la tradición. Por eso hemos hecho lo más mínimo para que no decaiga la tradición. Además, los que somos ya del barrio de toda la vida, pues nos hace mucha ilusión. Y la he vestido un poquito así más andaluza, hombre, siempre con la cosa de la cruz, de la muerte, pasión y resurrección de Jesús, y bien un poquito estilo andaluz. Como se puede ver en el Niño Jesús, tiene una mascarilla con un lazo negro en honor por todas las víctimas que ha hecho Mella al coronavirus. Pero bueno, con esto de la pandemia, pues entonces me he ido a su casa y le he quitado las cosas y bueno, se las he cogido y me las he traído. En la información deportiva hay parón en la competición ahora mismo, en la Liga de Primera Autonómica Preferente, pero sí que tenemos los datos de nuestro equipo juvenil. El Membrilla Juvenil fue derrotado por 2-1 contra la Solana Juvenil. En una primera parte muy igualada, el Membrilla se adelantó en el marcador con un gol de Raúl Roncero. Una gran oportunidad de Moya. En los últimos minutos pudo ser el 0-2, pero una buena parada del portero local lo evitó. En la segunda parte, los locales salieron a por todas y en una jugada confusa que el árbitro señaló como penalti, los locales lograron el 1-1. Varias paradas del portero del Membrilla, Álvaro, evitaron el 2-1 que llegó a los pocos minutos. Una ocasión de Raúl Roncero y un gol anulado a los de Manolo en la última jugada del partido dejaron el marcador con la victoria definitiva de los solaneros por 2-1. La próxima semana los juveniles se desplazan a Miguel Turra para disputar el partido aplazado. El Membrilla Club de Fútbol de Preferente juega como visitante contra el equipo albaceteño de Munera. Llegamos al final de nuestro tiempo de información, pero recuerden que tienen una nueva cita en próximos informativos de Membrilla Televisión. Esta se puede convertir en la primera semana en la que no suben los contagios desde antes de Semana Santa. Algunas citas tradicionales de este mes ocuparán nuestro tiempo en el informativo y también en la programación de la semana, pero sobre todo prestaremos atención a las cruces y los mayos. Conoceremos más sobre esta enfermedad autoinmune que no tiene cura y que celebra su Día Mundial con la esperanza de alcanzar más visibilidad y mayor atención por parte de la Administración. Y en el tiempo del deporte, la jornada de descanso de Primera Autonómica Preferente nos deja solo con el partido del juvenil que cayó por 2-1 en la Solana.